Bienvenidos al podcast Dialogando con Diego en Radio Online HB. Su presentador una vez más, Diego Buendía Jaimes, hoy con dos invitados de lujo. Por una parte, Natalia Aparicio, la cual es politóloga y creadora de contenido. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación, feliz de conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Tenemos también por otra parte a Daniel Rocha, el cual es abogado y analista político. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Natalia, y a todos los que nos están escuchando, viendo. Bueno, la verdad que en estos últimos días, semanas, meses incluso, analizando la coyuntura que estamos pasando, muchos se preguntan qué opinión tienen los jóvenes respecto a todo lo que está ocurriendo en el país. Hay tantas cosas que hablar, estamos hablando de crisis, estamos hablando de sectores movilizándose. Recientemente tuvimos uno en La Paz, que algunos calificaron que fue más en el sentido de apoyar a cierto personaje que tal vez quiere encontrar una habilitación para su candidatura. Y en este sentido, yo personalmente cubrí una nota en Cabildeo Digital ya hace tiempo donde dije que los jóvenes están cansados del MAS. Y creo que fue una opinión atinada, pero en la actualidad vemos a su vez que hay parte de jóvenes que siguen apoyando al partido actual, ya sea en alguna de sus alas, y uno se pregunta qué opinan los jóvenes tal vez fuera de el partido oficialista, qué tenemos para decir desde tal vez nuestros rubros independientes, desde nuestra actividad cotidiana o tal vez en el activismo o de una manera de opinión que podamos generar. Entonces es algo que les llama la atención a las personas porque ponen su fe, cierta esperanza en la parte juvenil del país, y es ahí donde nosotros tenemos que decir algo muy concreto, un análisis de poder entender qué es lo que está pasando, hasta qué punto nos afecta, sobre todo para aquellos que aún queremos estar acá, porque hay un gran porcentaje de jóvenes que ya está viendo de qué manera alista las maletas para irse a otro país, pero para aquellos que aún seguimos acá, seguimos haciendo nuestra vida en el país, ¿qué opinión podemos dar respecto a todo esto que está ocurriendo? Natalia, tal vez empezamos por ti. Sí, bueno, creo que el panorama principal es de incertidumbre total, ¿no? Especialmente para los jóvenes. Y bueno, la mayoría de nosotros hemos crecido toda nuestra niñez, adolescencia y juventud en un país gobernado por el movimiento al socialismo, ¿no? O sea, en el 2005 yo era una niña, entonces no conozco cómo se gobierna de otra manera, digamos, en carne propia, ¿no? Obviamente puedo leer historia, etcétera, etcétera. Y evidentemente el partido del MAS ha tenido muchos aciertos, como también muchos desaciertos, pero quizás más desaciertos por cómo está la situación actual, ¿no? Que como te decía, está llena de incertidumbre y principalmente me parece que uno de los grandes problemas es para los jóvenes es justamente esta falta de empleos, ¿no? Creo que ese es el principal punto y obviamente no sé si sabes, te tiro un dato, pero en la ciudad del Alto hay una cantidad de explotación laboral con sueldos bajísimos y trabajos completamente, sobre exigentes a lo que están pagando, es moneda corriente, ¿no? Entonces, esa es la realidad que nos ha dejado, digamos, estos gobiernos, este gobierno, digamos, del movimiento al socialismo, donde evidentemente las oportunidades son muy pocas, ¿no? Y eso sin hablar del tema de la vivienda, ¿no? Que cada vez la vivienda social está siendo muchísimo más difícil para ser accedida de los jóvenes, ¿no? Imagínate, ahorita están dando solamente a 10 años préstamos de vivienda social. Para sacarte una casa, un departamentito más o menos decente de unos 50 metros cuadrados, tienes que estar ganando arriba de 10,000 bolivianos para poder pagar un préstamo. Entonces, creo que para mí ese es otro tema importante, ¿no? La vivienda, que no está siendo, no es una demanda que no está siendo cubierta por el Estado, ¿no? Por el gobierno y por este tema de los dólares, ¿no? Porque los bancos no tienen seguridad para prestar plata. Entonces eso, digamos, como pequeña introducción para hablar un poco de las problemáticas que yo identifico en la juventud boliviana. Me parece muy bien. Tal vez por tu parte, Daniel, algo que quieras aportar, otro tipo de perspectiva. Varias cosas, y es difícil ser sucinto, ¿no? En
en este tiempo que nos toca. Sin embargo, al igual que tú, que Natalia, yo también he tenido la mayor parte de mi vida con desarrollo ya con un gobierno que no solamente ha venido a administrar el Estado bajo ciertos efectos criteriales de su ideología, sino de que justamente a partir de ahí se han internado, se han inoculado dentro de la sociedad ciertos aspectos que han venido a marcar de cierta manera nuestra vida diaria, ¿no? Esto sin el afán de darle la razón a ningún ideólogo del MAS, pero creo que en la efectividad sí se ha conseguido modificar de cierta manera el sentido común, por lo menos de la generación que ha sido la votante en las dos elecciones que han precedido el 2019, ¿no? Bueno, particularmente yo ya he sido partícipe activo de la política como votante a partir de la elección del 2015. Y ya esas veces se sentía, yo contaba con unos 22 años más o menos, y esas veces se sentía un asunto de hastío, digamos, ¿no? Del hecho de ver la misma mancha en la pared y que tenemos todos los jóvenes, sobre todo en esas edades, ¿no? Pero estando dentro de ese margen de edad de lo que se pueda considerar joven, pese a que ya he dado cierta referencia en mi edad con el año, ¿no? Es que comparto las preocupaciones que tiene Natalia, que me imagino que también son las tuyas, y que realmente habría que ser bastante disociado para no entender de que los jóvenes actualmente tienen mucha carencia de perspectiva en relación a su poder adquisitivo, ¿no? Al desarrollo consiguiente que va a tener su vida, ¿no? Y aquí podemos caer en simplismos que son lo que prácticamente toda persona quiere, ¿no? Que es tener una base material, una base de recursos que te permita desarrollar tu proyecto de vida, que tengas la seguridad de hacerlo, ¿no? La seguridad física y la seguridad jurídica, si se quiere, de reclamar, de hacer efectivo tu reclamo ante una institución que realmente obre en consecuencia, y que tengas pues cierta seguridad política también a lo largo del tiempo, que te permita hacer lo que tú decías al comienzo, ¿no? Desarrollar tu vida dentro de los márgenes de tu país, ¿no? Porque, bueno, abriendo un pequeño paréntesis, no es nada bonito vivir lejos de tu país, no es nada bonito estar fuera de tus costumbres. Finalmente no se canta fuerte pues en gallinero ajeno, ¿no? En todo caso, eso es algo de que tal vez a manera de movernos a la tragedia, a todos nosotros que, bueno, no sé si a Natalia como creadora de contenido le han expresado esto, de que muchos jóvenes están pensando en justamente salir del país, ¿no? Pero dado el contexto de la política mundial, esto es un poco como cambiar de isla con las mismas carencias, ¿no? Vemos de que por lo menos regionalmente casi todos los países sufren más o menos los mismos pesares que tenemos nosotros, y en algunas cosas, en honor a la verdad, y no gracias al MAS, Bolivia sí es un oasis. Por ejemplo, no se ven los niveles de inseguridad común, si se quiere, ¿no? Que se ven en otros países, pero creo que eso responde más a idiosincrasia nuestra que a gestión del gobierno. En todo caso, estas necesidades sí son compartidas. Y para terminar este primer punto, yo lo que he visto como preocupante es que, aparte de pensar en abandonar el barco, porque prácticamente eso es pensar en irse, he visto una sensación de anomia respecto a la política nacional, ¿sí? Si bien en este último tiempo sí hay mucho interés de parte de los jóvenes, digamos de buena parte de los jóvenes que no se veía hace anteriores años, yo sigo percibiendo que en el grueso de la generación actualmente votante, digamos desde los 18 a los 35 años, hay una sensación de anomia respecto al futuro del país, y eso implica por supuesto un quemi-importismo con la situación actual, ¿no? Eso es lo que puedo puntualizar en primera parte, y bueno, a ver si en vistas de lo que vamos a vivir en estas semanas hay un despertar con respecto a ese punto, ¿no? Como ustedes decían, hay muchas situaciones que estamos pasando y tal vez no las hemos vivido
Podríamos decir por la experiencia, por la vida propia, porque muchos de nosotros hemos ingresado a una vida laboral no hace mucho tiempo. Estábamos más en el tema de los estudios secundarios, hemos estado en universidad. Y yo creo que este tipo de cosas, de realmente la situación del país, donde más la palpas es cuando ya tienes ingresos, cuando ya tienes que administrar tus propios recursos, saber cómo invertirlos, saber qué hacer, tener un techo, comida, etcétera. Y es una de las burbujas tal vez en las cuales muchos de nuestra generación ha vivido en su momento y no hemos sabido reconocer la serie de dificultades, problemas que estaba desarrollando el país. Hubo cierta corriente ideológica que siguió el partido actual de gobierno que nos endulzó el oído desde que éramos muy chicos, particularmente lo debemos de recordar cuando estábamos en tantos conflictos y siempre había un enemigo, siempre había el que estaba causando todo esto, que siempre estaba por fuera del partido de gobierno y nombraban a medio mundo, querían ponernos de una manera en contra de los que tal vez habían salido ya del poder y también de supuestamente cierto tipo de ideologías que habían aplicado estos. Y quisieron volvernos esa generación del cambio, ¿no? Esa generación de este proceso de cambio, como la han denominado esta generación, que se supone que debería de estar en la misma corriente de pensamiento que ellos, porque prácticamente hemos vivido su gobierno desde muy pequeños, pero el resultado ha sido algo contrario hace unos años atrás, en el 2019, cuando se demostró que nuestra generación, más generaciones tal vez mucho menores y algunas de las mayores, se enfrentaron ante todo este sistema, ¿no? Obviamente con un hartazgo, obviamente con diferentes perspectivas que podemos decir al respecto, pero yo creo que con una clara señal de que se tenía que responder a problemas muy de fondo que no lo estaban haciendo, que es como los que mencionaron, lo cual nos lleva a tener que realizar reformas en el país. Y vemos que aquí hay una narrativa que se sigue desde prácticamente el año 2005 y continúa la misma narrativa y parece que no piensan cambiar. ¿Cómo podemos nosotros, en el sentido de la democracia directa, representativa, generar ese tipo de cambios, ese tipo de reformas que pensamos como jóvenes? Porque desde nuestro espacio personal e individual podemos hacer muchas cosas, esforzarnos, rajarnos, rompernos el lomo para conseguir lo que más podamos, intentar generarnos las oportunidades, intentar emprender en diferentes circunstancias, aún con un estado muy tranca, pero ya desde la otra parte, que sí o sí es necesario que el Estado libere muchas cosas. ¿Qué podemos nosotros ingerir en eso? ¿De qué manera podemos influenciar en que realmente se hagan reformas necesarias, que es como las que tenemos, creo que gran parte, y que seguro van a compartir gran parte de igual de los que nos están viendo? ¿Cómo podemos llegar a generar esas reformas? ¿Será a través de un nuevo gobierno? ¿Será a través de realmente propuestas que vengan en un marco de una ideología más liberal, como es los últimos movimientos que se han estado escuchando, no solo en el país, sino en la región? Porque a veces pensamos que es solamente un cambio de rostro o cambio de personaje y todo va a cambiar mágicamente, pero vemos que no sucede, porque en los últimos años hemos tenido prácticamente a 3 gobernantes en un periodo muy corto. Evo Morales en la última recta, tuvimos circunstancialmente el gobierno de Yanine Áñez y ahora estamos con Luis Arce. Y realmente los cambios, al menos no los sentimos como quisiéramos. O al menos ese es mi expresar, ¿no? No sé si ustedes pensarán lo mismo. Entonces, mucha de la población le echa la culpa al gobierno, sí, pero ¿qué ofrece también las otras tiendas políticas? ¿Qué ofrecen los otros líderes políticos? ¿Cuál es el programa de gobierno de fondo? Vemos tal vez ciertos adornos o simplemente discursos y ya. Como recientemente he visto uno que dice que si entra vamos a hacer Dubái, habrá que verlo. Pero ¿Quién ha dicho eso? El alcalde del municipio. Ah, él ha dicho Sí. eso. Ah, no sabía. Entonces, hay tanta narrativa y nos dicen cosas, ¿no? O sea, yo comparaba eso con un Evo Morales que nos decía que íbamos a hacer Suiza, ¿no? Y actualmente creo que estamos muy lejos de eso.
Así que es como, ya pues, ¿no? Pongámonos serios. O sea, hay temas muy profundos que tratar, pero, o sea, ¿de qué manera lo logramos hacer? Porque el 2019 demostramos influencia, pero al final llegan a una mesa de la Católica donde toman todas las decisiones del país y qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer, con quiénes y con quiénes no. Y actualmente eso decepciona a gran parte, tal vez parte de la anomia que tú comentabas, Daniel, porque gran parte de esos jóvenes se han sentido defraudados. O sea, me he querido meter, he puesto en mi tiempo, mi esfuerzo, hasta casi, no sé, casi me hago matar en muchas circunstancias, y no hay cambios, estamos peor, digamos, estamos viviendo crisis, estamos viviendo diferentes problemas. Entonces, ¿qué esperanza yo puedo tener como joven para realmente decir, ya, me voy a meter en esto, pero voy a vivir de verdad cambios reales? O sea, ¿qué podemos decir ante esto, Natalia? Mucho. Está bien amplia y grande tu pregunta y todo lo que has dicho. Yo personalmente soy bien pesimista, en el sentido de que, bueno, y un poco paradójico, ¿no? Porque muchos años de mi vida he hecho activismo, pero me parece que todos los estados tienen ciclos, ¿no? Ciclos que usualmente, bueno, no usualmente, ciclos que dependen también del movimiento de la región en la que están. O sea, en nuestro caso, dependiendo del movimiento de Latinoamérica, de Norteamérica, por supuesto, y también dependientes del mercado internacional, del mercado mundial, y ciertos lugares que ocupamos como estados dentro de todo lo que es la organización internacional, ¿no? Que son complicados de superarlos, ¿no? Que son difíciles y que definitivamente un partido, un caudillo, un líder político muy difícilmente va a poder subsanar, digamos, estos problemas estructurales que tenemos, ¿no? Y en el caso de Bolivia, un problema estructural, por ejemplo, es el caudillismo, ¿no? Que creemos que una persona sola nos va a salvar, como es lo que está pasando ahorita con Evo Morales, ¿no? O también un poco haciendo referencia al 2019, que no sé si, ¿no? Inocentemente muchos jóvenes han creído que sacando a Evo Morales también todo se iba a mejorar así en un chasquido de dedos, ¿no? Y eso tampoco pasa así, por justamente estos ciclos que tienen los estados y que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, estamos llegando al bicentenario y cómo estábamos en el centenario, ¿no? Hay muchas cosas que no han cambiado, principalmente el modelo económico. El modelo económico sigue siendo monoexportador de materias primas, sigue siendo extractivista y las cosas no han cambiado mucho. O sea, no hemos logrado una industrialización que tanto se había pensado para el bicentenario, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, ahora estamos profundizando el extractivismo y el saqueo, por ejemplo, con lo que está pasando en la Amazonía boliviana, ¿no? Que por supuesto hay que cuidarla porque gracias a la Amazonía tenemos agua. Pero por eso te digo, soy pesimista porque entiendo esa otra parte que es bien estructural, ¿no? Pero sin embargo, sí es importante empezar a politizarnos como jóvenes. Y creo que el 2019 ha sido positivo tanto para los que están a favor del gobierno del MAS y quienes están en contra. Ha sido importante porque sí los ha acercado un poco a empezar a pensar la política, ¿no? Y evidentemente todas las crisis que se tienen en un estado obligatoriamente te hacen pensar en qué está pasando, ¿no? Porque en algún momento afecta a tu bolsillo, ¿no? Y cuando ya empieza a afectar esta parte material que es tan fundamental para la subsistencia, ahí uno empieza a preguntarse, ok, ¿y por qué no puedo terminar de pagar mi renta, mi alquiler, y también me puede alcanzar para el mercado y además me puede alcanzar para salir a mi jodita, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas empujan a las personas, cuando se hace complicada la situación, empujan a las personas a politizarse. Entonces, mal que mal, este momento de multicrisis que estamos viviendo ahorita en Bolivia, sí nos impulsa a politizarnos, lo que no quiere decir que nos polaricemos y nos volvamos completamente radicales y dejemos de escuchar al otro, porque ahí no se hace democracia. Sin embargo, sí nos acerca a pensarnos, a repensarnos y pensar en nuestro futuro también y cómo la política influye en nuestro futuro. Ahora, por otro lado, me parece que es súper interesante
para los jóvenes como un ejercicio de acercarse a hacer algo por ellos y no solamente por el individuo, digamos, sino pensar un poco más en el colectivo. Por ejemplo, en las OTBs, que me parece interesante la incidencia política que se tiene dentro de las OTBs y que es necesaria también de que los jóvenes participen en sus OTBs, ¿no? Eso como un nivel muy, muy micro de esta democracia que es un poquito más directa, donde sí tenemos recursos del Estado para hacer obras en nuestras OTBs. ¿Y por qué no aprovechar estos recursos cuando obviamente igual dentro de las OTBs hay las roscas, la élite, los mismos que se van turnando, que usualmente son así unos señores mayores que son así muy cerrados como caballos cocheros, pero interesante, digamos, empezar a hacer este ejercicio de incidir en las OTBs, me parece fundamental. Y que esa es quizás la forma más cercana que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos ningún poder político de empezar a acercarnos un poco a politizarnos para mejorar, digamos, nuestra existencia, que al final la política también está dirigida a eso, ¿no? Que vivamos mejor, que vivamos más tranquilos, que tengamos seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso, no quiero... Quisiera hablar un poco del oasis que mencionaba, que Bolivia definitivamente sí es un oasis, pero no sé si, no quiero tampoco acaparar la palabra ni no, nada, dale, pero dale, breve. Súper breve. Dale. Bueno, que sí hay muchos jóvenes que piensan y quieren migrar, pero definitivamente en Bolivia todavía tenemos la seguridad alimentaria, que me parece fundamental, ¿no? O sea, me ha tocado viajar un montón y más bien, y he visto como cuates así, no tan lejos, Argentina, Brasil, comer un pedazo de carne de res, es un privilegio en otros países. O sea, el pollito te salva para alimentarte, ¿no? Entonces, estoy hablando de las vastas clases medias que hay en Brasil y en Argentina, que no tenemos aquí en Bolivia, porque apenas somos 11 millones, ¿no ve? Entonces, todavía aquí podemos comprar, alimentarnos bien, podemos comer bien, por 10 pesos podemos hacernos una sopa decente, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que no pasan allá. O por ejemplo, cuatas que se han ido a hacer sus maestrías a Europa y que, por ejemplo, y que tienen que pagar una millonada de 600 euros de alquiler de un pedacito de 20 metros cuadrados, ¿no? Que no solamente pasa a los migrantes, sino que también pasa a los mismos jóvenes de esos países, ¿no? Por ejemplo, muchos van persiguiendo el famoso sueño americano, se van a Estados Unidos. O sea, el sueño americano murió, ya no existe más. El sueño americano es, en todo caso, sería tener un trabajo donde te paguen en dólares, pero no vivas en Estados Unidos, porque de verdad la renta no te alcanza, la alimentación no te alcanza. Entonces, todas esas ideas también de los jóvenes de migrar se van diluyendo cuando también te das cuenta que en el resto del mundo están igual o están peor, ¿no? Entonces, sí, te doy esos ejemplos de Estados Unidos, de Europa, que usualmente la gente cree que ahí están mejor las cosas, pero cuando te pones a pensar para los clase medieros, no está tan fácil, ¿no? O sea, ya no es como en los años 80, cuando la gente migraba a Estados Unidos y luego podía ahorrarse una buena platita y venir aquí a hacer algo, ¿no? O principios de los 2000 que se iba a España, que se volvió súper de moda esa época viajar allá y empezar a mandar para construir las casas, ¿no? Sus casas. Ya no es así, esa ya no es la realidad. Ya con suerte y te alcanza para pagar tu propia renta, ¿no? En esos países, y que obviamente tiene que ver con la crisis mundial que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, no quiero quitar más tiempo porque me podría quedar horas hablando, pero... No, toda la razón. Pero les doy la palabra. Es una gran cosa comer por $1.50. Es una gran cosa en otros países, ¿no? Creo que eso lo hemos notado todos los que hemos salido fuera del país. Puntualizando una cuestión que yo me refería a la seguridad física, digamos. O sea, en el hecho de que te puedas sentar, por ejemplo, aquí en Cochabamba, ¿no? Inclusive internamente en comparación a otros departamentos, ¿no? Aquí te puedes sentar en cualquier plaza tranquilamente a tomar un mate mientras revisas tus redes sociales, ¿no? O sea, y eso, y en ciertas partes, digamos, y sabes dónde no ir, ¿no? Pero a tu pregunta en concreto, ¿cómo hacemos cambios y reformas? Lamentablemente no existe otra manera de incidir
en el poder y a través del poder materializar esas reformas si no se hace la política formal, ¿sí? Y nosotros, nuestra generación, de repente los elementos más jóvenes que quieren integrarse a la política formal, la tenemos bastante complicada porque tú sabes muy bien, Diego, que existe un marco jurídico, un marco legal bastante restrictivo que está motivado por una visión ideológica de la vida, ¿no? Y aquí hay que decirlo con nombre y apellido. En el nombre, en su presentación, el movimiento del socialismo te está diciendo cuál es su proyecto de Estado. Y lo ha materializado durante todo este tiempo. Tú tienes un superestado, un megaestado que está motivado por un eje de acciones programacionales que lo sabemos desde que el socialismo formalmente apareció en el mundo, ¿no? O sea, esto puede sonar un mantra que de repente ya se ha evidenciado en estos últimos años, pero no por ello nosotros tendríamos que descartar el debate ideológico, que justamente pienso que, hermanado con lo que decía Natalia respecto al caudillismo, la falta de la gesta de partidos políticos, porque, ojo, no es necesario que exista la formalidad legal para la existencia de un partido político, pero ese es tema de otra conversación. Lo que sucede es de que los jóvenes no se organizan porque hay una falta de debate ideológico aquí, y esto tiene que ver con los elementos culturales, políticos, etcétera, que te dan ciertas ideas fuerza para que se motiven los jóvenes. De un tiempo a esta parte, hace un par de años, digamos que ya se ha venido a cuestionar el establishment estatista, que no solamente tiene Bolivia, sino buena parte de los países de la región, y a partir de ahí sí se ha visto la posibilidad de realizar reformas concretas que viren el debate ideológico, ¿sí? Pero justamente nos encontramos, digamos, como el icono, ¿no?, de las flechitas que van en el redondo, ¿no? O sea, ¿qué viene primero, el debate ideológico o la incidencia de las ideas fuerza? Y lógicamente que esto va de la mano, ¿no? Elementos como, qué sé yo, los creadores de contenido, las universidades, los mismos políticos que instalan ciertas ideas dentro de la sociedad, son lo que motivan la manera de vivir, inclusive, ¿no? Entonces, sobre todo, en todo caso, ¿no? Sobre todo la manera de vivir, porque las políticas públicas inciden directamente en el desarrollo de tu vida. Pero justamente esa falta de debate ideológico nos hace dar cuenta de que faltan elementos de organización que motiven la trata de estos temas, y cuando esto falta, pues se termina cayendo en el caudillismo, ¿no? Muy bien, tú hacías alusión a cierto alcalde, así que hace poco yo también escuché esa propuesta. No solamente eso, creo que proponía que la creación de un ministerio más que maneje la economía popular y otro las finanzas del Estado, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Cuando uno disecciona los programas de motivación ideológica que tiene el MAS y los contrasta con estas declaraciones, uno se da pues cuenta de que no existe diferencia sustancial entre uno y otro programa, ¿no? El asunto es cómo esto se le hace digerible a los jóvenes que, por ejemplo, no tienen el interés que nosotros tenemos en la política. Y no solamente a los jóvenes, porque ahora estamos tratando un sector de la población en concreto, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con doña Rosa, no sé, doña Marta, que está ahí todo el día en su puesto de dulces, ¿ya? O teniendo un trabajo informal, que no tiene tiempo de repente de ver noticias y que se entera de muy superficialmente de la coyuntura política del país? ¿Cómo uno baja a hacerle entender que sus problemas vienen motivados porque los gobernantes de turno profesan ciertos delirios ideológicos? O sea, he ahí el reto. Justamente este canal tiene que ver con los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen ciertos elementos que les anteceden, elementos concretos que los hacen nacer. Y eso es lo que nos está faltando por el momento. Pero no solamente es la mochila de los jóvenes, porque recordemos una cosa. Nosotros, por lo menos los que ya tenemos, digamos, capacidad civil de obrar, de hacer, o sea, ir a votar, prestarse dinero, firmar contratos, etcétera, etcétera,
nosotros dentro de nuestro nacimiento, esa vida, ya hemos tenido un marco reglamentario que nos ha restringido mucho nuestras expectativas. O sea, nosotros ya estamos, ya hemos nacido a la vida adulta, si se quiere, bajo estas reglas de juego. En sí, la pregunta amplia que hacías, con eso no te estoy haciendo ninguna crítica, Diego, no, pero es necesario, digamos, tocar algunos elementos que nos anteceden, y es qué es lo que hizo que los jóvenes de aquella época votaran por el MAS. ¿Qué fue? Y de repente ahí nos da la misma respuesta para entender por qué hay cierta preocupación de los jóvenes. Yo creo, sí, sigo insistiendo en esto, que no es una generalidad de los jóvenes, es de una parte de los jóvenes que sí quiere incidir políticamente. Pero de un tiempo a esta parte y con mucha alegría, por lo menos de mi parte, he visto posturas reaccionarias a la ideología que profesa el gobierno, por lo menos mayoritariamente. Y esto tiene que ver con la natural rebeldía, pues, que profesa el joven, ¿no? Que tiene que enarbolar, ¿no? En su tiempo, estar con el MAS, no sé, ir a un primer viernes donde se cuava y ser de clase media y aparecer con tu picho en tu casa era una manera de darle la zurda a tus viejos, digamos, que eran un tanto más tradicionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo rebelde es estar en contra del superestado que como consecuencia tiene una pobreza paulatina en los niveles de vida, que tiene a consecuencia de eso una erosión de las instituciones, ¿sí? Que te generan problemas como la falta de acceso a la justicia, por ejemplo, y otros elementos más, ¿no? Que los tratábamos en el primer punto, que es la perspectiva de vida, ¿no? El hecho de que tú realmente te hagas proyectos de, no sé, 10, 15, 20 años, te veas de aquí a cierto tiempo de tu vida y que no cuentes con esos elementos, o veas de que existe una caída libre de la situación política y por ende social de tu país. Solamente como un paréntesis y para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Aparte de que por lo menos hace 2 años, y no solamente hace 2 años, y con eso hay que ser bastante claros, ¿no? Ya hace un buen par de lustros de que la capacidad económica no te da para tener holgura, ¿sí? Y si la tienes es realmente a base de mucho sacrificio o de deuda, ¿no es cierto? O sea, los precios se incrementan todos los días, y hace buenos años atrás. Y como consecuencia de eso estamos viendo que cada vez, y esto haciendo énfasis en lo que yo decía en el primer punto, que cada vez se ve más violenta tu sociedad. Hace 2 días acaban de incendiar un auto en Tiquipaya de un tipo que se bajó del auto y tiró algo para que se incendie el bus. Antes no veías esas cosas en Cochabamba, ni siquiera en Bolivia. O sea, los niveles de delincuencia se están disparando en crímenes cada vez más violentos y que tienen que ver con esa crispación que nace. Y de repente ya en el siguiente punto, si es que tú das pie, por supuesto, podríamos tocar esa crispación que están generando ciertos elementos, entre ellos podríamos nombrar a varios actores políticos, que no lo haríamos para no comprometer, digamos, digan, ya. Completo es el chisme. Pero que están crispando demasiado a la sociedad. Están crispando mucho a la sociedad. Están llenando de odio a la gente. Y eso impide que nosotros hablemos de reformas puntuales. Impide que hablemos de política en toda la concepción de la palabra. La política trata de políticas públicas. No trata de si tal o tal persona es pedófilo o si es drogadito, como penosamente acabamos de ver hace unos días, o sea, haciéndose pruebas de drogas, o sea, dando un show de mal gusto. Y justamente eso hace que la gente mire al costado y no se interese por la política, porque piensa que la política es eso, cuando en realidad va dirigida pues a incidir directamente en su vida diaria, ¿no? No es cierto, se ha perdido seriedad, ¿no? O sea, parece que la farándula y la novela ha invadido la política boliviana y vemos cosas muy lamentables y tal vez aquí... Perdón, Diego, una cosa más. Ajá. Justamente abrazo de lo que decías, ¿no? De esto último que decías, que vemos, no sé, jugadores de fútbol, bailarines, actores, modelos metidos en la política, cuando hay gente con formación, por ejemplo en esta mesa, que no están inmersos en la
política formal. O sea, eso nos tiene que encender un poco el foco, ¿no? Hemos prescindido del profesional en la política justamente a partir del demérito que tiene el ejercicio de esta labor, que por lo menos yo pienso que es dignísimo. Ay, sí, a mí me da mucha pena cómo tratan a la política como el peor ejercicio de la sociedad, ¿no? Cuando realmente la política es pues el arte del consenso, el arte de la negociación, el arte de la argumentación bajo la racionalidad, digamos, ¿no? A ver qué nos conviene a todos, bajo esta lógica, ¿no? Como puede ser, la política puede ser muy virtuosa y muy bella, en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? Pero obviamente, justo quiero enganchar con lo que tú dices, que mucha gente antimacista, por ejemplo, se encarga de hacer una crítica de justamente utilizando esto de pedófilos, de narco que no sé qué le dicen, el narcopedófilo o el Evo Drogales y no sé qué cuestiones, ¿no? O sea, que se sienten muy críticos y todo, pero sigue, aunque a la inversa, pero sigue como la lógica caudillista, ¿no? O sea, si bien no estás detrás del caudillo, estás completamente en contra del caudillo, pero estás viendo solo la persona, ¿no? Y justo igual agarrando un poco lo que tú decías, definitivamente ahora la rebeldía como ha cambiado, ¿no? Está en otro lugar, es justamente antiestado, y que viene muy de la mano de este nuevo eslogan de la libertad, ¿no? Que se ha puesto muy de moda como movimiento en toda la región principalmente, pero también está disperso por todo el mundo occidental, ¿no? Es así como un nuevo surgimiento, un nuevo ciclo. Pero eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Que justamente esta crítica, digamos, antimacista se queda muy pobre, ¿no? Se queda muy radicalizada, se queda muy polarizada, cosa que he visto muchísimo en algunos, no voy a decir todos, obviamente que no, pero en muchísimos movimientos libertarios, ¿no? Que cualquier cosa que piense diferente a ellos automáticamente es zurdo. Entonces, ese es un problema porque nos estamos alejando. Está muy bien la rebeldía, está muy bien criticar el sistema, está muy bien criticar la estructura porque definitivamente hay muchísimas cosas que fallan. Quizás lo más principal para mí es la justicia, que no puedes confiar en la justicia en cuanto a las críticas de las instituciones, ¿no? Pero se queda, ahí nomás se queda, digamos, esa crítica y no avanza porque... claro, como te decía, ¿no? Empieza la crítica personal, empieza la radicalidad, todos empiezan a ser zurdos porque no piensan igual. Entonces ahí toda esa riqueza que puede tener esa rebeldía se cae, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, todos los seres humanos tenemos una ideología, todos los seres humanos creemos en un sistema de creencias, en ideas, ¿no? Y el problema con las ideologías es que a veces se alejan, ¿no? del espíritu crítico, que todas las ideologías, digamos, de las New Age, vamos a decirle, de las últimas que han salido, llega a este punto en el que se radicalizan, ¿no? Por ejemplo, en su momento lo fue el feminismo, con hasta el 2018, ¿no? Que fue una ideología que definitivamente tenía una crítica muy similar en realidad a los libertarios, por así decirlo, en cuanto a la justicia, por ejemplo, pero que también cayó en esta radicalidad y cayó justamente en esta falta de sentido crítico, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que los jóvenes somos muy proclives a caer en ideologías y radicalizarnos en esas ideologías, ¿no? Y sentir que si la otra... bueno, a ver, ¿a qué me refiero primero con radicalizar? Porque no quiero dejar como cosas sin decirlo, pero es como esta tendencia a la homogeneización de ideas, ¿no? Y a la vez que se homogeniza al grupo, se crea un grupo antagónico, ¿no? Que también en nuestro cerebro está homogenizado. Quizás es muchísimo más complejo, pero los vemos a todos igual,
¿no? Entonces, por eso me gusta hacer esta, y también por eso me he metido a las redes sociales, para hacer esta diferenciación, ¿no? De la necesidad del pensamiento crítico. Está muy bien politizarnos, está bien tener nuestra ideología, está muy bien rebelarnos, pero es necesario criticarnos, ¿no? Mirarnos. Y claro, lo puedo decir con conocimiento de causa ya, porque en su momento yo también fui una activista radical feminista, ¿no? Que de repente llega un momento en el que, claro, digo, hablamos tanto de la deconstrucción, de todo este establishment anterior y etc., etc., y al final terminábamos construyendo otro muro grande, con los colores que más nos gustan quizás, pero no deja de ser un muro, porque no tienes esa capacidad crítica, ¿no? Entonces, ahora digamos que se avecinan esas elecciones, a mí me preocupa muchísimo que se radicalicen estos grupos y bajo la rebeldía y bajo la energía de la juventud, y justamente lo que vuelvo al inicio, nos alejemos de este ejercicio virtuoso que es la política, ¿no? Que es más bien de escuchar. Algo que ambos mencionaban, creo que es muy importante puntualizar. Bueno, yo lo separaría, pero una cosa es el tema ideológico, que varios en la actualidad dicen, por ejemplo, que ya no existen derechas e izquierdas, que los jóvenes no tienen ideología, y tienden a hacer desaparecer ciertas construcciones filosóficas de tanto tiempo, prácticas. O sea, no se tiene que descubrir la pólvora en pleno año en el que estamos. O sea, ya hay muchas cosas que se han aplicado, que se saben, de que han sido buenas, no han sido buenas, han llevado a morir un montón de gente, otras han salvado vidas. Entonces, parece que es una especie de práctica, desde mi punto de vista, para dejar de lado la academia, porque cuando comienzas a criticar estos temas, digamos, de fondo, de estudio, o sea, es como, ya no es necesario tener que leer eso, o sea, ya no pierdas el tiempo, digamos, en tener que estudiar esto, lo otro, en investigar, ya no es necesario, solamente enfócate en esto. Entonces, es ahí que pienso que se ha perdido el gran valor de la política, porque tú decías, ya hemos dejado de lado el debate y ahora estamos viendo más si uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, si el otro le dijo un adjetivo y el otro le responde con otro adjetivo a la próxima semana, entonces se pierde totalmente el valor. Y es ahí donde yo quiero entrar tal vez en un plano más personal, si me lo permiten, pero demostrar a la población de que sí hay ideología. O sea, quisiera saber si ustedes tienen una ideología que pueden decir, yo soy esto o me identifico con esto, y también por otra parte poder aclarar si son opositores o no, o si están a favor de la ideología del partido actual, pero que no es un verdadero socialismo, como también muchos han dicho por ahí, que habrá que verlo en tela de juicio, pero quisiera conocer un poco más de su parte ustedes de esto. No puedo contestarte esa pregunta sin antes hacerte un pequeño comentario, ¿no? Y bueno, me quedo con varias cosas en el tintero que decía Natalia, que tal vez sin necesidad de comprometerte a ti ni a ella, sea necesario tratar en otra oportunidad. Claro. Pero, a ver, al punto, ¿no? Desde que el hombre es hombre y está sobre la faz de la tierra, tiene concepciones del mundo. O sea, necesita hacerse entendible, necesita traducir los fenómenos que le circundan de una manera que se le haga entendible y le dé sentido a su vida, le dé horizonte, ¿no? Y eso es lo que comúnmente conocemos como ideologías. Ahora, las ideologías naturalmente que van motivadas por ciertas observaciones a priori o reflexivas que han ido haciendo diferentes actores a lo largo de la historia y que, bueno, libros más, libros menos, digamos que se han quedado establecidos ahí. Donde yo quiero llegar es de que básicamente las divisiones de derecha e izquierda, pese que alguna gente diga que son anacrónicas y demás cosas, que yo particularmente pienso que es justamente para disimular una postura política, ya son términos relativamente nuevos, porque las divisiones como tal han existido desde siempre, y nosotros, no sé, por nombrar algo, en Grecia Platón y Aristóteles, encajonados en lo que nosotros conocemos como derecha y izquierda, sí cumplen, digamos, ciertos presupuestos categoriales, si quieres, ¿no? O sea, donde estriba esto es en el realismo conservador y en el idealismo
revolucionario. Esas son las diferencias. Ahora se han ido llamando de diferente manera a través del tiempo. Derecha y izquierda son términos relativamente nuevos. Seguramente irá mutando hasta que aparezcan otros, pero mientras tanto no han aparecido, así que se sigue hablando, no solamente en esta mesa, sino en todo el mundo de derecha e izquierda. Yo era de lo ultra, ¿no? Está de moda hablar de lo ultra. Lo que sucede es que lo ultra es justamente una manera de acusarte, ¿ya? Por profesar la ideología que tienes. Eso es lo ultra. Si a un tipo le digo que es de izquierda, o sea, no voy a decir que es de ultra izquierda y que es de mediana izquierda, o sea, pregunta, digamos, ¿qué es menos izquierda? Digamos que, o ¿qué es de menos derecha que el otro? Claro que existen matices, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que en el uso del lenguaje, y sobre todo en el uso del lenguaje político, esos términos sí crean ideas fuerza que terminan, digamos, virando el debate de uno u otro lado. Eso por una parte. No, ahora en la pregunta en concreto, yo particularmente soy de derecha cultural y políticamente. Soy liberal clásico ya para sus concepciones políticas, si se quiere. Justamente por ese motivo también soy bastante crítico con los libertarios, ¿no? No creo que nos alcance el tiempo, ni la ocasión, ni el cuero para desmenuzar todo aquello. Pero por ejemplo tú, Diego, sabes que yo soy crítico y he sido criticado por muchos elementos del libertarianismo, ¿no? Que, como digo, tal vez ese sea tema de otro mate, ¿no? Pero yo soy un liberal clásico. Naturalmente que soy opositor a este gobierno, pero también soy opositor a todas las expresiones, inclusive de derecha, que caen en lo que decía Natalia, en lo que comentábamos anteriormente, ¿no? En esta crispación y en el viraje, digamos, a un debate demasiado chabacano que no termina de aterrizar en cosas, ¿no? ¿Qué definiría un liberal clásico de un libertario? ¿O qué lo distinguiría? ¿Y qué distinguirían estos de la izquierda, por ejemplo? Son cosas que se tienen que delimitar mediante un eje programático, y en eso yo le doy la razón a Natalia. Tristemente, el liberalismo, por lo menos de nueva era, si se quiere, entre varias comillas, para que sea entendible, pese a la composición reciente del término, no termina de aterrizar en sus intenciones, y precisamente por eso no termina de ser serio para la gente, porque no existe el caballo, digamos, el coche que le haga entendibles sus intenciones pragmáticas a la sociedad. El caso de Javier Milei en la Argentina yo creo que responde más a lo que nosotros estábamos comentando ahora, digamos, el voto bronca, el voto punk, si se quiere, ¿no? Por el outsider, que de hecho él mismo lo dijo, ¿no? Que llegó a la presidencia por una carambola en un arranque de honestidad, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con el peso de sus ideas como tal, sino tal vez por la novedad. O sea, a nuestros abuelos también les gustaba el heavy metal cuando apareció, ¿no es cierto? Porque era la novedad, ¿no es verdad? Entonces eso tiende a triunfar paulatinamente en una sociedad que ya tiene los ejes de debate, los ejes de conversación demasiado trillados, ¿no? O sea, al comienzo de esta charla nosotros hablábamos de el discurso, las narrativas que tienen más y que realmente ya cansan, ¿no? O sea, si uno, no sé, la ve a la canciller discursando en la ONU, escucha lo mismo que hace 15 años, entre los arcistas y los evistas se tiran tierra para ver quién dice con más elocuencia la misma estupidez, ¿no es cierto? Entonces, creo que, haciendo una crítica, digamos, ¿no? A nosotros, a los liberales, creo que nos está faltando madurez, primero para entender cómo funciona la política desde los partidos políticos, que es desde donde se le ejerce, y segundo, ser un poco más serios con nuestras intenciones a la sociedad, ¿sí? Porque de otra manera quedamos simplemente en debates bastante interesantes o en discusiones de café que no terminan en aterrizar nada, y que vamos a ver pasar por nuestras narices la oportunidad de repente de ostentar el poder y de no realizar estas reformas que sí necesita nuestro país y, bueno, todos los que nos rodean. No, me parece muy interesante, o sea, por lo menos has logrado identificarte, que es algo que la mayoría de los políticos actualmente, si tú por ejemplo les preguntas eso, no saben qué responderte, o sea, no son ni chicha ni limonada, te salen con otras cosas. Entonces sería interesante que de aquí para adelante a todos los que se están dando de precandidatos les caigan con la pregunta, ¿no? ¿Y tú, Natalia, en este sentido te puedes identificar? Sí, bueno, primero quiero aclarar que soy
apartidista, ¿no? O sea, no pertenezco a ningún partido político, no los demonizo, claro, creo que son un importante elemento, digamos, de la democracia, pero no me identifico con ningún partido ni me siento representada con ninguna ideología que los partidos políticos representan en este preciso momento. Quién sabe, más adelante, no lo sé. Pero yo un poco voy a diferir aquí con Daniel en el sentido de que esto de las izquierdas y las derechas, yo sí pienso que ya están quedando un poco anacrónicas, ¿no? Me parece que han sido espectaculares para entender lo que estaba sucediendo el siglo pasado, ¿no? El siglo XX definitivamente son categorías que nos han ayudado muchísimo a entender nuestra realidad. Pero creo que ahora estamos en otro espacio, en otro momento histórico. Yo, la verdad, cuando hablo de derecha-izquierda, hablo específicamente del Estado moderno, ¿no? Y justamente de esta división que existía de la ontología social materialista y el existencialismo, ¿no? Igual con esta diferencia de lo real es racional y por otro lado pienso luego existo, ¿no? Y obviamente bajo esta ontología social materialista se entiende que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Más o menos lo que dice en la línea de Hobbes. Y luego esta otra perspectiva de Rousseau de el hombre es el amigo del hombre, ¿no? Y ahí, digamos, está la diferencia filosófica entre derecha e izquierda. Pero definitivamente esta teoría nos ha ayudado a comprender en ese momento lo que estaba pasando y posteriormente en el siglo XX. Pero me parece que definitivamente las cosas se han complejizado muchísimo más, porque por ejemplo a priori una persona podría decir los progresistas son de izquierda y eso no pasa así, o sea, hay liberales progresistas. O uno pensaría, hay conservadores, los conservadores son de derecha, nada más, pero no. Hay comunistas completamente conservadores, para darte un ejemplo, ¿no ve? Entonces, me parece que sí, la sociedad se ha complejizado a tal punto de que todavía estas categorías me parece que nos quedan chiquitas, ¿no? Y obviamente no sé qué opinarán ustedes, pero a mí me parece que siempre la teoría va corriendo por detrás de la realidad. La realidad siempre está por adelante, es dinámica, es compleja y la teoría un poco está ahí atrás como anotando y viendo a ver cómo voy a sistematizar esto. Y claro, ¿no? Por lo tanto también estas categorías están quedando un poquito atrás por toda esta diversidad también que hay, ¿no? Ahora, para aterrizar a tu pregunta, quizás no me gusta plantear las cosas en dicotomías porque me parece que no ayuda. Pero si tendría que elegir yo entre libertad e igualdad, yo preferiría la igualdad, porque a través de un sistema de iguales, quizás ahí sí podríamos ser libres todos. Pero no, ese es como un debate filosófico muy largo al cual no creo que podamos entrar por el tiempo, pero definitivamente yo preferiría, digamos, la igualdad y definitivamente me parece fundamental el fortalecimiento en credibilidad y confianza de las instituciones estatales, que es, por ejemplo, una crítica que yo hago mucho a los minarquistas, ¿no? Que últimamente también se están poniendo muy de moda en la política, que quieren achicar cada vez más el Estado. A mí me parece que más bien hay que acrecentar la credibilidad en las instituciones del Estado, ¿no? Para poder tener esta seguridad y independientemente de que el hombre sea el lobo del hombre o el hombre sea amigo del hombre, estoy hablando en términos así de hombre, porque estamos hablando sí del siglo de las luces, otro momento, pero sí, o sea, independientemente de todo eso, me parece que en este momento de la humanidad al que hemos llegado, este tipo de organización social que hemos elegido, que es el Estado, con una democracia y con una economía capitalista, definitivamente necesitamos primero crear esta confianza, ¿no? O sea, nosotros también hablamos del privilegio desde las ciudades, ¿no? ¿Ve? Donde la vida es un poco más, está un poco más el Estado presente, etcétera, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en los pueblos que son límites,
¿no? Que son límites en Bolivia, ¿no? Donde de verdad no hay Estado y de verdad es la ley de nadie, ¿no? Y ese es otro tema. Pero después, si tuviera que elegir una ideología, sí, Natalia, elegí, tal vez me iría un poco más por el pragmatismo político. Sé que a mucha gente le cae un poco pesado porque cree que no se puede, o sea que un pragmatismo político podría ser hipócrita, pero definitivamente me parece que las políticas públicas que devienen de ciertas ideologías tienen que ser utilizadas y tienen que ser propuestas dependiendo del contexto y la coyuntura nacional y la coyuntura internacional y la coyuntura local, etc., etc. Por lo tanto, me parece que lo mejor sería ser pragmáticos y ver qué política es la que se ajusta a esas necesidades y a esas demandas. Quizás las políticas en su momento tiendan a tener una perspectiva un poco más de izquierda, por decirte una cosa, o tiendan a tener una perspectiva un poco más de derecha, pero ya estamos entendiendo que estas categorías ya están un poco escuetas, ¿no ve? Entonces, eso me parece a mí que, bueno, no voy a decir eso es la verdad, no, jamás, pero me siento un poco más cómoda yo entendiendo al pragmatismo político como una ideología para mí. ¿Y eres opositora? Opositora de todos. No, críticas. Que se vayan todos. No, pues crearemos cosas interesantes. No, mentira. O sea, pero digamos, con el gobierno actual y el partido del MAS no te identificas no me identifico. Prácticamente nada. No. O sea, en ese sentido podría así decir que soy opositora, pero... Y creo que este es un gran reto, o sea, para este tiempo preelectoral, digamos, que estamos viviendo, porque, a ver, actualmente los precandidatos se están matando, o sea, no saben cómo llamar la atención, cómo conseguir que se generen votos realmente en el día del sufragio hacia ellos. No entienden cómo, digamos, van a lograr convencer a esta gran masa de jóvenes que, como ustedes mismos lo han dicho, es muy complejo de poder identificarlos. Como muchas veces a mí me han preguntado, ¿tú crees que así opinan los jóvenes? Yo creo que opinan los jóvenes que tal vez piensen similar como yo pienso, pero no puedo agarrar y decir que absolutamente todos, digamos, lo hacen de esa forma. Entonces, en esta diversidad que pasa, sobre todo con el tema de nuestro sector juvenil, tomando en cuenta también a los chicos desde la promo que van a votar al año y etcétera, o sea, es un universo muy diverso, diría yo, entre personas que están en colegio, universidad, que ya trabajan y que son realidades muy diferentes, ¿no? Y en este sentido, poniéndonos nosotros en el papel, digamos, nos tienen que conquistar, ya sea un partido político y un candidato X, digamos, ¿no? Ahorita que no tiene denominativo, estamos hablando de un imaginario. ¿Cómo te puede conquistar? ¿Qué tendría que hacer o proponer este partido político? ¿Y qué tendría que más o menos tener su candidato político para que tú digas, ya, tal vez no voy a darme vida y corazón por esto, pero por lo menos creo que sí generaría mi apoyo? ¿Tú qué crees, Natalia? ¿Qué necesitaría un partido y un personaje político? Lo mismo con lo que empezaba al inicio, ¿no? Para mí es fundamental la seguridad de empleo. Entonces, definitivamente, si un partido político propone el crecimiento de oportunidades laborales para los jóvenes, me parecería fantástico. Y por supuesto que pueda ser más accesible la vivienda social, ¿no? Que no se nos vaya el sueldo en rentas. Me parece que es fundamental. Al menos así podrían conquistarme. Tengo la suerte de no haber entrado en las políticas de los bancos de ahora, ¿no? Que están dando solamente a 10 años. Yo he sacado un préstamo de vivienda social antes y ya no tengo que pagar una millonada, ¿no ve? Porque claro, o sea, clase media, yo no tengo nada heredado, entonces todo lo que voy a tener me lo tengo que hacer yo solita, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha convenido en el momento cuando yo he sacado mi crédito, pero sé que mucha gente no va a correr con el mismo riesgo, ¿no? O sea, ya tengo cuates que sueñan con sacarse ya un departamento, tienen las posibilidades, tienen un empleo que sí les daría para sacarse un préstamo antes, pero ahora ya no, por todo lo que ha pasado con el dólar, ¿no? Entonces ya sería el 70% de su sueldo en pagar
un crédito de vivienda social, ¿no? Y en el tema del candidato, digamos, ¿tú preferirías uno que podríamos llamar tradicionales, que están tal vez 20, 30 años en la política nacional, o preferirías a alguien que sea tal vez emergente, nuevo, como le denominen tú? ¿Qué preferirías? Sí, no, me encantaría que sea alguien que rompa, digamos, con toda la rosca política que está dominando, digamos, el país. Tú mencionabas lo de la Cato, por ejemplo, ¿no? El 2019. O sea, definitivamente alguien que esté fuera de todo eso, me encantaría, pero no sé si va a ser tan posible en estas elecciones precisamente. Quién sabe, 2030, ¿qué nos esperará? Pero ¿Uno joven o uno ya mayorcito? no, uno joven me gustaría, sí. Obviamente no quiero decir como de la línea ideológica de Boric o de la línea ideológica de Bukele, no quiero decir eso, ¿no? Pero sí a alguien así joven. ¿Te parecería mejor? Sí. Obviamente si fuese una mujer, divino, pero mucho ya pedir. ¿Y tú, Daniel? Yo voy a separar lo que yo quisiera de lo que pienso que va a tender a hacer la juventud, ¿no? Lo que yo quisiera, bueno, está por lo menos para mí escrito en piedra, pese a que pueda parecer inflexible, que yo creo que lo tiene que ser, ¿no? El país no está para medidas cosméticas, pero lamentablemente no creo que vaya a haber esa propuesta realmente disruptiva de todo el panorama que hemos visto ya hace más de medio siglo en nuestro país, ¿no? Sin embargo, a ver, yo pienso que la manera de obrar, no solamente los jóvenes, sino la sociedad en su conjunto, va a ser buscando el escape, digamos, pero el escape circunstancial, no el escape a largo plazo. Y justamente esa falta de propuesta real, de proyecto a largo plazo, va a hacer que se caiga en elegir, digamos, al más bonito, al menos malo, o votar en contra de alguien, o votar por el outsider, ¿no? Como es el caso de la Argentina, por ejemplo, ya que, insisto, para mí responde más a un fenómeno político que a una proyección realmente de tomar el poder, ¿no? Yo creo que si no existe el elemento que vire la ecuación, o sea, que si no aparece el outsider, vamos a terminar viendo a uno de los políticos, digamos, un tanto más conocidos que hemos visto aquí. Eso sí, con un panorama bastante diseccionado, con un parlamento muy variopinto, que le va a obligar a pactar o, en su defecto, a tener bastantes dificultades para gobernar. En todo caso, creo que si es que se proyecta un cambio real en el país, en una elección va a ser el 2030, si es que nada raro pasa en estas semanas o con el siguiente gobierno, ¿no? Y cerrando un poco esto, claro, el outsider puede ser cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que tenga la plataforma para hacerlo, desde empresarios que se ponen a bailar reggaetón en sus TikToks hasta, no sé, la verdad no sé, pero eso realmente... ¿cuál es la palabra? A ver, eso es realmente atípico, ¿no? Eso sucede cada cierto tiempo, y justamente cuando existen los elementos que dan curso a la tormenta perfecta para que aparezca el outsider y se le dé el poder, ¿no? Yo pienso que eso es lo que va a suceder. Y en cuanto al candidato, ¿tú preferías uno de la política tradicional o uno emergente, nuevo? Yo lo que preferiría es un político profesional, no necesariamente viniendo de la política tradicional, sino un político profesional, con un politólogo. No, en lo posible sí, ¿no? Pero sí, somos los técnicos de la posible sí, ¿no? Pero yo sí preferiría un político profesional, independientemente que sea hombre, mujer, alto, bajo, joven o viejo, ¿no? Estoy de acuerdo. Que digas profesional, creo que ya establece un estándar, porque en la actualidad es algo muy golpeado. Tenemos autoridades que están en lugares que realmente toman decisiones, pero muy trascendentales para nosotros, se ganan sueldazos y no es por menospreciarlos, pero o sea, ni siquiera han podido hacer una licenciatura. O sea. Sí, pero puede tener una lectura discriminatoria, ¿no ve? Pensar que solo puede ser un profesional, pero sí estoy de acuerdo porque es que se necesita es lo técnico, ¿no? Es que me refiero,
tal vez para aclarar un poco, ¿no? Con profesional me refiero a la dedicación del oficio. Porque, por ejemplo, o sea, salvando las distancias, ¿no? Tú tenías zapateros en la Edad Media que eran profesionales, pero no tenían un título. Porque estaban dedicados al oficio. No es necesariamente, digamos, que haya salido de la universidad. Así. Pero yo me considero que sé de política. Considero que soy alguien que sé de política, pero yo no estoy titulado, por ejemplo, a diferencia de ustedes, ¿no? Pero puede ser perdón que no se ponga al frente con este ejemplo, pero puede ser el caso de cualquier otra persona que esté en las mismas lides. Claro. En todo caso, con profesional tendríamos que disociarlo un poco de la licencia gubernamental del título como tal. Que cuente con formación, exactamente. ¿no? Formación en el área. Solamente como un ejemplo y para terminar, eso ¿no? está bien, ¿no? Perdón, un sindicalista, por ejemplo, podría ser un profesional en política. Sí, es que sabe de política en la praxis, ¿no? Pero solamente como un ejemplo. No, y que a mucha gente no le va a gustar, pero que creo que enrostra muy bien esto. ¿Te recuerdas cuando el colega Torrico, Yasmani Torrico, se ponía en duda el hecho de quitarle su título, una cosa así, ¿no? Y él dijo algo bien interesante: sí, me pueden quitar mi título, por lo que yo sé, eso nadie me lo va a quitar. Interesante. Conocimiento es poder, definitivamente. Esperemos contar con personalidades, personajes, outsiders o gente que sorprenda. Todavía hay algo de tiempo que nos falta para las próximas elecciones, y contar gente que realmente tenga capacidad, no tenga formación, por lo menos tenga coherencia a lo que está diciendo. Creo que va a ser una gran diferencia, y es lo que necesitamos, o sea, honestidad, personas con sentido común mínimo, y creo que eso por lo menos va a cambiar un poco el panorama de discusión y debates fuera de esta farándula y novela que estamos viviendo en el país. Agradecerles su presencia en el programa, esperamos que no sea el último. Yo creo que vamos a tener reiteradas ocasiones donde vamos a poder conversar otros temas más interesantes. Nunca acaba la conversación política. Y bueno, esto ha sido el segmento de este podcast. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Daniel. A vos, Diego, gracias. No, a ti, un placer. Hasta una siguiente, Sara. Esto ha sido Dialogando con Diego. Hasta la próxima. Chao. Muy bien.